El Hotel Grand Ashford era una obra maestra de la fortuna antigua y las mentiras refinadas. El tipo de lugar donde las lámparas de araña caían como carámbanos desde techos de 6 metros y cada sorbo de champán sabía a negación. Me senté rígido en una mesa delantera, con el vaso de whisky resbaladizo contra mi palma. La condensación se filtraba sobre el mantel blanco. A mi alrededor, la élite de la sociedad bostoniana bebía, reía, fingía. El aire olía a gardenias, perfume y algo podrido que nadie se atrevía a reconocer. En el altar estaba mi hermano, Brendan Reed, el niño mimado, el salvador de la familia, un mentiroso. Y junto a él, radiante con un vestido que probablemente costaba más que mi primer coche, estaba Lily Hartman, la novia de la alta sociedad, la imagen perfecta. Para cualquier otra persona, esto parecía un cuento de hadas. Pero yo sabía que no era así. El oficiante no paraba de hablar de amor, compromiso, para siempre. Apenas lo oí. Mi mente zumbaba, cada terminación nerviosa tensa, cada músculo tenso y expectante. Ya debería estar entumecido. Después de todo, no era reciente, la traición se había enconado durante meses, quizá más, oculta bajo la luz del hospital y las promesas vacías. Mi hijo, Mike, había luchado por su vida en una cama esterilizada mientras mi esposa, Savannah, se escabullía, un recado tras otro. Y Brendan, mi hermano, mi sangre, había sido quien la había sostenido cuando cayó. Eso decían los mensajes, al menos. Los que encontré demasiado tarde. Los que se quedaron grabados en mi memoria como marcas. Los aplausos me devolvieron al presente. Ya estaban casados. Sellados con un beso y una mentira. Brendan sonrió, guapo y radiante. Un hombre al que nunca le habían dicho que no lo suficiente como para creer que merecía todo lo que quería, incluso lo que era mío. Lily se aferró a su brazo, la personificación de la gracia, completamente inconsciente de que el hombre a su lado había vaciado la vida de su propio hermano sin pestañear. O tal vez sí lo sabía. Quizás simplemente no le importaba. En lugares como este, las apariencias siempre pesaban más que la verdad. Pasó un camarero ofreciendo más champán. Lo despedí con un gesto y tomé otro sorbo de whisky. El ardor me asentó, me agudizó. Al otro lado de la mesa, Brielle, mi hermana, me dedicó una sonrisa tensa, comprensiva y preocupada. Ella lo sabía. No todo, pero lo suficiente. Lo suficiente para observarme con atención ahora, como quien observa una bomba de relojería cuyo cronómetro no puede leer. El tintineo de una cuchara contra un vaso atrajo la atención de todos. Brendan, el presumido cabrón que era, se puso de pie, aún abrazando la cintura de Lily. Antes de que nos sumerjamos en el baile y el desenfreno, dijo con voz suave y ensayada, creo que es justo que escuchemos unas palabras de mi hermano. Nolan. Se giró hacia mí con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, retándome a portarme bien, a guardar sus secretos en un lazo elegante para una fiesta bonita. Un centenar de ojos se posaron en mí. Sentí su peso, la expectativa que se desbordaba en el aire. El hermano pródigo. La decepción familiar. El que no pudo contener su matrimonio ni su dolor lo suficiente como para fingir una sonrisa en una boda. Me puse de pie lentamente, la silla raspando contra el suelo de mármol, ruidosamente en el silencio. No me apresuré. Los dejé esperar. La sonrisa de Brendan se desvaneció levemente. ¿Bien? Que sudara. Levanté mi vaso. Las palabras brotaron con facilidad, deslizándose como una cuchilla de su vaina, pulidas y mortales. Brindo por Brendan, dije con voz firme, que se oyó por todo el salón. El hombre que no solo me robó a mi esposa, sino que me dejó solo para enterrar a mi hijo. Por un instante, silencio. Nadie se movió. Nadie respiró. Entonces, como si se rompiera una presa, la sala explotó. Jadeos, cristales rotos, el crujido de alguien al dejar caer una copa de champán. Lily se quedó boquiabierta en un perfecto, antes de tambalearse hacia atrás, alejándose de Brendan, llevándose la mano a la boca con horror. El sacerdote, que había estado repasando sus notas para la siguiente bendición ceremonial, se quedó paralizado, palideciendo mientras procesaba lo que acababa de oír. Sin decir palabra, cerró el libro, se lo metió bajo el brazo y marchó por el pasillo,
con sus vestimentas arrastrándose tras él como un barco que atraviesa los escombros. El caos floreció, extendiéndose como una mancha. Se alzaron voces, algunas conmocionadas, otras enojadas, algunas susurrando con entusiasmo, como columnistas de chismes escribiendo ya su próximo titular. No esperé a ver las consecuencias. Apuré el whisky que me quedaba, dejé el vaso con serena firmeza y me alejé. Cada paso se sentía más ligero, como cadenas que caían de mis hombros una a una. No miré a Brendan. No hacía falta. Ya oía cómo se deshacía detrás de mí, como si una tela se tensara y luego se desgarrara con el cuchillo más pequeño y afilado. Con el rabillo del ojo, vi a Brielle levantándose, corriendo tras de mí, con sus tacones resonando contra el mármol. Su voz me llamó, pero seguí adelante, pasando junto a invitados atónitos, paralizados a medio sorbo, junto a camareros de pie. En cuanto atravesé las puertas con marco dorado hacia el pasillo de mármol, el ruido del salón me persiguió como una plaga de avispas, jadeos, nombres gritados, el chirrido de sillas al caer de las mesas. Era el sonido de una imagen perfecta desgarrándose. Seguí caminando, con los hombros erguidos y los puños atados a los costados. No estaba corriendo. No me escondía. Que hablaran. Que todos vieran la verdad por una vez, cruda y fea. Sin la seda y el brillo con que mi familia siempre había envuelto sus pecados. Nolan. La voz de Brielle resonó, aguda y urgente. Disminuí la velocidad, pero no me giré hasta que oí el rápido y desigual taconeo de sus tacones alcanzándome. Cuando por fin volví la vista, ya estaba allí, con los ojos abiertos, las mejillas sonrojadas y el vestido de cóctel ondeando entre sus piernas mientras recuperaba el aliento. Tras ella, unos pasos resonaban más fuertes, más pesados, más furiosos. Brendan. Claro que venía. Un chico de oro no deja que su brillo se apague sin luchar. No podías dejarlo así, ¿verdad? La voz de Brendan resonó por el pasillo como un látigo. Me giré para mirarlo de frente, con las manos a los costados y la cabeza alta. Parecía un príncipe herido en todo sentido, el smoking perfecto, la corbata un poco suelta y el pelo justo para parecer un héroe si no conocías la podredumbre que se escondía debajo. Tenías que arruinarlo. Tenías que hacerlo sobre ti. Me reí, en voz baja y amarga. ¿Sobre mí? ¿Crees que se trata de mí? Se acercó furioso, Brielle se interpuso instintivamente entre nosotros, con las palmas hacia afuera como un árbitro atrapado en un partido que nunca aceptó arbitrar. Brendan la ignoró, con los ojos fijos en los míos, su furia evidente, desenmascarada por primera vez en años. Sin sonrisas de superioridad, sin excusas ingeniosas, solo desesperación pura que se filtraba por las grietas. No lo entiendes, siseó. Savannah se sentía sola. La alejaste, siempre en ese maldito hospital, buscando esperanza mientras ella necesitaba a alguien real. Di un paso al frente, lo suficientemente cerca como para ver las venas que le estallaban en la sien y el temblor en la comisura de la mandíbula. Mi voz se volvió fría y letal. Mi hijo se moría. ¿Nuestro hijo? ¿Y me dices que Savannah necesitaba a alguien de verdad? ¿Y Mike, Brendan? ¿Y si estuviera ahí para él? ¿Para mí? Titubeó, abriendo la boca y cerrándola sin hacer ruido. En ese momento, bajo el resplandor de la lámpara, ya no parecía el niño dorado. Parecía pequeño. Encogiéndose. Un hombre que había construido su vida sobre una imagen prestada y una confianza robada, ahora de pie entre las ruinas de todo. La mano de Brielle encontró mi brazo, apretándome suavemente como para tranquilizarme. Su voz, al llegar, era temblorosa pero segura. Sabía que algo no andaba bien, susurró, más para sí misma que para ninguno de nosotros. Lo sabía. Simplemente no quería creerlo. Brendan se giró hacia ella, desesperado. Brielle, tienes que entenderlo. No. Lo interrumpió con una sola palabra, su voz de acero envuelta en seda. Ni te atrevas. No le eches la culpa a nadie más que a ti mismo. Se tambaleó como si le hubiera dado una bofetada. Bien. Que sintiera solo una fracción de la devastación que había causado como si no fuera más que un error de borracho en una fiesta que apenas recordaba. Confié en ti, dije, y ya no era la rabia lo que me impulsaba. Era el dolor hueco de la traición,
tan profundo que no daba lugar a gritos. Confié en ustedes dos. Me estaba ahogando, y en lugar de sacarme, me sumergieron la cabeza. Brendan miró a su alrededor con desesperación, como esperando que alguien, quien fuera, interviniera, se pusiera de su lado, lo salvara como siempre lo habían hecho. Pero el pasillo estaba vacío ahora, las puertas cerradas tras nosotros. No había público. No había admiradores. Solo nosotros. Solo la verdad desnuda entre paredes de mármol y recuerdos ardientes. No quise que pasara, murmuró, palabras lánguidas e inútiles. Simplemente pasó. Negué con la cabeza lentamente, la lástima atravesando la ira como veneno en una vena. Cosas así no pasan por casualidad, Brendan. Tomaste una decisión. Cada llamada nocturna. Cada visita al hospital que no hiciste. Cada mentira que les dijiste a Lily, a Brielle y a mí. Tomaste una decisión, una y otra vez. Se apoyó contra la pared, pasándose una mano por el pelo. Por un instante, parecía el mismo chico que solía colarse en mi habitación por las noches después de una pesadilla, rogándome que lo dejara quedarse. Pero ese chico ya no estaba. Probablemente llevaba más tiempo del que creía. Quizás estaba demasiado cegado por la lealtad como para verlo. ¿Te crees el héroe?, dijo con desdén de repente, mostrando los dientes en una mueca burlona. ¿Crees que arruinar mi boda soluciona algo? No. Dije simplemente. Pero seguro que acaba con la mentira. Brielle me tiró suavemente del brazo. Vamos, murmuró. No vale la pena. Por primera vez en mucho tiempo del que podía recordar, estuve de acuerdo con ella. Me giré sin decir nada más, dejando a Brendan desplomado contra el frío mármol, ahogándose en un desastre que él mismo había creado. Cada paso que me alejaba de él se sentía más limpio, más ligero. Como despojarme de una piel que me había quedado pequeña sin darme cuenta. Mientras nos dirigíamos a la salida, el ruido del salón de baile presionaba las puertas, una oleada de caos a punto de destrozar la fachada perfecta del hotel. Pero ya no me importaba. Que todos lo vieran. Que vean lo que pasó cuando construiste un reino sobre la traición y la mentira. Ya no fingiría más. Ya no soportaría el peso de sus secretos como una penitencia por pecados que nunca fueron míos. Esta noche, la masa se quebró, y Brendan Reed, por una vez en su afortunada vida, tendría que vivir entre los escombros. La noche afuera me golpeó como una bofetada, fría y penetrante, atravesando la fina capa de calor y adrenalina que aún se aferraba a mi piel. Las calles de Boston brillaban resbaladizas bajo el resplandor de las farolas. El pavimento estaba húmedo por una llovizna anterior. Me quedé junto al aparcacoches, respirando a grandes bocanadas de aire frío, intentando despejarme los pulmones de los restos de la noche. Por primera vez en lo que parecían años, no me asfixiaba el peso de lo que no podía decir. Me lo arranqué, feo y en carne viva, y lo dejé sangrando en el suelo del salón. Y, Dios mío, qué bien se sentía. Brielle me alcanzó momentos después, sus tacones resonando en el mármol detrás de mí, un latido entrecortado de preocupación. Ella no habló de inmediato, y yo tampoco. Nos quedamos allí parados, dos hermanos Reed sin pretensiones, contemplando una ciudad a la que no le importaba el desastre que dejábamos atrás. Metí las manos en los bolsillos del pantalón, eché los hombros hacia atrás y los sentí relajarse como no lo hacía desde antes de que Mike enfermara. Lo siento, dijo Brielle al fin, con la voz apagada, ahogada por una culpa que no debía. Debería haber dicho algo. Debería haberlo visto. Negué con la cabeza lentamente, sin apartar la mirada hacia el aparcamiento, donde el aparcacoches se apresuraba a traer el Maserati plateado de una pareja. Ya lo viste, dije, con la voz más áspera de lo que pretendía. Simplemente no querías creerlo. Se estremeció como si la hubiera golpeado, pero no pretendía ser cruel. Estaba cansado. Cansado de mentiras, cansado de hacerme el ridículo para proteger a quienes no merecían el esfuerzo. Durante meses, había distorsionado la verdad hasta convertirla en algo casi aceptable, convenciéndome de que Brendan y Savannah jamás cruzarían esa línea. De que solo era paranoica, loca de dolor, y veía sombras donde no las había. Resultó que tenía razón al sospechar. Simplemente no confiaba lo suficiente en mí misma. Lo amaba, ¿sabes?, dijo Brielle,
abrazándose para protegerse del frío. Así no. Pero él siempre me hacía sentir como si fuéramos un equipo. Tú, yo, Brendan. Contra el mundo. Se me escapó una risa amarga antes de poder contenerla. Resulta que solo se aseguraba de que nunca nos volviéramos contra él. Me miró entonces, con los ojos abiertos y húmedos bajo la luz parpadeante. ¿Cómo es que no? Lo estás perdiendo ahora mismo. Levanté la cara al cielo, respirando el frío hasta que me ardieron los pulmones. Ya lo hice, dije en voz baja. Cuando murió Mike, cuando Savannah empezó a desaparecer por recados que le llevaban toda la noche, cuando Brendan dejó de contestar mis llamadas porque estaba ocupado con el trabajo, lo perdí todo. ¿Esta noche? Esta noche. Por fin dejé de fingir. El silencio se extendió entre nosotros, pero no era sofocante. Era el silencio de la verdad, pesado entre dos personas que habían agotado sus maneras de endulzarlo. Un sedán negro se detuvo junto a la acera, el conductor bajó de un salto y le entregó las llaves al aparcacoches. Al otro lado de la calle, un hombre sin hogar empujaba un carrito de la compra lleno de latas tintineantes y mantas andrajosas. La vida seguía, indiferente a la implosión que se producía dentro de los muros dorados del Gran Asford. No tienes que seguir cargándolas, dijo Brielle al cabo de un momento, con la voz temblorosa. No tienes que seguir cargando con nada. Me giré hacia ella de lleno, viéndola de verdad. La hermanita que solía seguirme con las rodillas raspadas y los ojos abiertos y llenos de adoración. La que creyó en la magia mucho después de que todos aprendiéramos más. Había crecido y es lo suficientemente valiente como para perseguirme en medio de la tormenta esta noche, y solo por eso, le debía honestidad. Lo sé, dije simplemente. Ya terminé. Y lo decía en serio. En ese momento, la claridad era fría y absoluta. No conocía a Brendan, mi silencio. No conocía a Savannah, mi perdón. No conocía a mis padres, esa imagen familiar tan cuidada y cuidada que se había estado pudriendo desde adentro mucho antes de esta noche. No conocía a nadie ni nada que me hiciera perder la paz. Las puertas del hotel se abrieron de golpe tras nosotros con un estruendo, y se desató un estallido de ruido. Gritos, confusión, el caos resultante de la verdad detonó en una habitación llena de frágiles mentiras. El nombre de Brendan resonó una vez, dos veces, como si alguien gritara con pánico o ira. Ni siquiera miré hacia atrás. Brielle sí lo hizo, brevemente, con la boca apretada en una línea dura. Te van a culpar, ¿sabes? Dijo en voz baja. Sonreí, una sonrisa lenta y sombría. Pueden intentarlo. Se acercó y me tocó el brazo, vacilante. No estás solo, Nolan, nunca lo estuviste. Por primera vez en mucho tiempo, le creí. El aparcacoches se acercó, carraspeando torpemente y con un ticket en la mano. ¿Le puedo pedir un taxi, señor? Negué con la cabeza. No quería subirme a un coche. No quería quedarme quieto con toda esa electricidad zumbando bajo mi piel. Necesitaba moverme. Respirar. Para recordarme que seguía viva, que aún era capaz de alejarme de los restos sin arrastrarlos. Caminaré, dije, metiendo las manos en los bolsillos. Gracias. Brielle dudó, luego asintió, comprendiendo. Extendió la mano y me dio un beso en la mejilla, intenso y repentino. ¿Me llamas mañana? Lo haré. Me observó un instante más, como si quisiera decir algo más, pero al final, me dejó ir. Le di la espalda al hotel, a los escombros, a la gente que luchaba por rescatar lo poco que quedaba de sus preciadas ilusiones. Mis zapatos golpeaban el pavimento a un ritmo constante, cada paso un pequeño y desafiante acto de recuperación. El frío se me clavó en los huesos, pero lo acogí con agrado. Me mantuvo alerta. Me recordó que podía sentir algo más que rabia y tristeza. Me recordó que aún estaba aquí. Caminé hacia la noche, dejando tras de mí cristales y máscaras destrozadas. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, no miré atrás. Para cuando llegué a mi apartamento, medio congelado por la larga caminata, con el corazón aún latiendo con fuerza por la neblina que había dejado atrás, la ciudad ya había recuperado su habitual bullicio de medianoche. Los semáforos parpadeaban en calles vacías. De vez en cuando, alguna sirena aullaba en la distancia.
Boston siempre dormía con un ojo abierto. Dejé las llaves en la mesa de la entrada, me quité la chaqueta y me quedé en silencio un buen rato, escuchando el suave gemido de los radiadores viejos y el leve zumbido del refrigerador. Debería haber sido reconfortante. Debería haber bastado para calmar el caos que me retumbaba en el pecho. Pero la paz no se encontraba simplemente quitándose los zapatos y cerrando la puerta con llave. A veces, el fantasma se colaba de todos modos. Me dirigí a la cocina en piloto automático, sacando una botella de whisky medio vacía del armario. Mientras me servía 2 dedos en un vaso, mi teléfono vibró en la encimera. Una vez. 2 veces. Luego otra vez. Y otra vez. Fruncí el ceño, bajé la botella con más fuerza de la necesaria, el líquido ámbar se derramó por el borde. Me limpié la mano en los vaqueros y agarré el teléfono. 52 notificaciones. Mensajes de texto. Llamadas perdidas. Correos electrónicos. Los pins de las redes sociales no me habían importado en meses. Se me revolvió el estómago al desbloquear la pantalla. Un aluvión de chats grupales pasó ante mis ojos, Brielle, Maya, incluso viejos amigos del instituto de los que no había sabido nada desde el funeral de Maike. Y entonces lo vi. Una miniatura de vídeo, yo de pie en el Grand Ashford Ballroom, con las copas en alto, las lámparas de araña desdibujándose como estrellas detrás de mí. Hermano expone un romance en una boda de la alta sociedad de Boston, y gritaba el titular. Presioné el botón de reproducción con los dedos entumecidos. Ahí estaba, congelado en el tiempo. Con los hombros erguidos y la voz firme, detonando la fachada cuidadosamente construida de mi familia con una frase despiadada. Incluso a través de la imagen granulada del teléfono, la exclamación de asombro de los invitados fue como un maremoto. El grito de Lily. El sacerdote saliendo sin mirar atrás. Las copas de champán resbalando de las manos aturdidas. Todo estaba allí. Brutal. Sin filtro. ¿Cierto? Cerré el vídeo y seguí desplazándome. Más publicaciones, más titulares. Una boda de élite en Boston termina en escándalo después de que el hermano del novio revelara su infidelidad. Justicia para Maike fue tendencia. Miles de publicaciones inundan Twitter, Instagram y TikTok. Desconocidos reenvían mis palabras. Amigos me etiquetan con el puño en alto en solidaridad digital. Memes. Hashtags. Duetos de TikTok de chicas llorando en sus teléfonos, declarando que yo era una heroína por defender a mi hijo. Por negarme a callar. Los medios de comunicación se apresuran a confirmar las identidades. Algunos difuminan los rostros. Otros ni siquiera se molestan. La sonrisa pulcra y lista para la cámara de Brendan me devolvía la mirada desde artículos antiguos, junto con capturas de pantalla de las fotos de Instagram de Savannah, fotos glamurosas de fiestas y vacaciones, y todas las noches que decía estar demasiado cansada para volver a casa. Y debajo de todo eso, los comentarios se acumulaban, interminables y crueles. ¿Cómo podía un hermano hacer eso? Ojalá los infieles lo perdieran todo. Maike merecía algo mejor. Se me hizo un nudo en la garganta. Me apreté los ojos con fuerza, dispuesta a consumirme. No lo hice para que me reconocieran. No arruiné la boda de Brendan para que me aplaudieran. Lo hice porque ya no soportaba tragar el veneno. Porque la memoria de Maike merecía algo mejor que lástima susurrada y mentiras educadas. Apareció otro mensaje. Brielle. Llámame cuando veas esto. Por favor. Antes de que pudiera responder, sonó otra llamada de un número desconocido. Lo dejé pasar al buzón de voz. Luego a otro. Y a otro. El mundo ya no solo susurraba. Gritaba. Me desplomé en el sofá, con el vaso de whisky colgando de mis dedos, intacto. Mi teléfono vibró de nuevo, vibrando sobre la mesa de centro como una avispa atrapada en un frasco. Esto no eran solo chismes. Era un ajuste de cuentas. Y de alguna manera, y posiblemente, esta vez no fui el villano. Fui el hermano que dijo la verdad mientras todos los demás seguían puliendo la mentira. Una lenta y sombría sonrisa tiró de mi boca. Era extraño sentir cómo la marea se movía bajo tus pies, dándote cuenta por una vez de que te impulsaba hacia adelante en lugar de intentar ahogarte.
Dejé el whisky y me recosté contra el cuero desgastado, apoyando la cabeza en el cojín del sofá. La habitación a mi alrededor se desdibujó, los bordes se suavizaron en la tenue luz. Aún podía oír la risa de Mike en el fondo de mi mente, brillante y burbujeante, como solía lanzarse a mis brazos después de un largo día en el hospital. Habría estado orgulloso. No porque hubiera humillado a Brendan. No porque el mundo finalmente lo viera como era. Sino porque finalmente me puse de pie por ambos. Otro ping. Un viejo compañero de la universidad esta vez. Nolan, estoy orgulloso de ti, amigo. Ya era hora. Te merecías algo mejor. Mike se merecía algo mejor. Tragué saliva con fuerza para superar el nudo en la garganta. Sí, lo hicimos. No fui tonto. Sabía que la tormenta apenas comenzaba. Brendan se defendería. Savannah contaría su propia historia. Mis padres, Dios mío, mis padres, llamarían, suplicarían, me regañarían, me exigirían disculpas por airear trapos sucios en público. Su versión del amor siempre había sido transaccional, medida en apariencias y alianzas. No entenderían por qué había elegido la verdad sobre el decoro. Nunca lo habían entendido. Pero por primera vez en mucho tiempo del que podía recordar, no me importó. Que se enfurecieran. Que conspiraran. Que intentaran salvar su reputación con mentiras suaves y sonrisas practicadas. Ya no les seguía el juego. Estaba harto de sacrificarme por las expectativas. Abrí la página de tendencias una vez más, viendo cómo la ola crecía más y más fuerte. Alguien había creado un GoFundMe para padres solteros que criaban a la próxima generación de Mikes. Era absurdo. Fue hermoso. Fue caótico, humano y real, como nada de mi vida anterior lo había sido jamás. El mundo se había desmoronado esa noche. Y por una vez, estaba de lado, de pie bajo la luz. Incliné la cabeza hacia atrás y reí, con un sonido áspero e incrédulo en la habitación vacía. No era alegría, todavía no. Pero era algo parecido. Algo que sabía a libertad. Que Internet rugiera. Dejé que la verdad corriera libremente. Ya no tenía miedo. La mañana se convirtió en tarde antes de que finalmente me levantara del sofá. Mi teléfono se apagó poco después de las 3 de la madrugada, zumbando hasta morir con un torrente incesante de llamadas, mensajes y menciones. Cuando lo volví a conectar, se iluminó como una máquina tragamonedas, con las notificaciones llegando más rápido de lo que podía procesar. Entre los memes, las noticias y los mensajes directos de desconocidos que de repente creían conocer mi historia, el nombre de Brielle seguía apareciendo. Cuando por fin la llamé, no perdió el tiempo con palabras amables. Maya y yo encontramos algo, dijo con voz entrecortada. ¿Urgente? ¿Vas a querer sentarte? Ya me estaba hundiendo en el sofá, preparándome para cualquier nuevo golpe que viniera. Adelante. Brielle dudó un instante, como dándome una última oportunidad para echarme atrás. Luego se lanzó hacia adelante. Savannah no era la primera de Brendan, y desde luego que no era la única. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, pesadas y desagradables. Apreté la mandíbula, obligándome a callar, a dejarla terminar. Maya habló con algunas personas, Brielle continuó. En silencio. Aún conserva muchos contactos de cuando trabajaba en eventos para Ashford. Contactó con un par de antiguas novias de Brendan. Incluso exprometidas. Cerré los ojos un instante. Ya sabía dónde iba esto, pero oírlo en voz alta me agudizó el dolor. Dos mujeres se acercaron, dijo Brielle, con voz más suave. Una de ellas estaba comprometida con Briar Calvel. Abrí los ojos de nuevo, mirando las grietas del techo. Briar Calvel, el prometido de Maya. Sólido. Confiable. Un tipo que hacía que la lealtad pareciera fácil. Y Brendan también había ido tras su mujer. La misma historia, dijo Brielle. Encanto. Manipulación. Mentiras. Fingiendo que lo rescataba de algo, solo para darse la vuelta y arruinarles la vida. Se me revolvió el estómago, las náuseas me invadieron como una marea. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Se erizó. No se trata de esto.
Lo juro. No sabía que fuera tan profundo. Solo, sabía que Brendan no era el chico dorado que todos creían. Sabía que a veces mentía. Pero no me daba cuenta de cuánto se estaba pudriendo por dentro. Le creí. Que Dios me ayude, lo creí. Brielle siempre había querido ver lo mejor de nosotros, incluso cuando la evidencia le impedía hacerlo. ¿Qué quieres hacer con él?, preguntó, indecisa. Me quedé mirando el teléfono en mi mano, el pequeño cursor parpadeante esperando que dijera algo. Lo que fuera. Pensé en la mueca de Brendan de anoche, en cómo intentó reescribir la historia con excusas improvisadas. Pensé en Mike, en cada noche que me senté en ese hospital rezando por un milagro mientras mi esposa encontraba consuelo en los brazos de mi hermano. No quiero venganza, dije lentamente, sorprendiéndome con la seguridad en mi voz. Solo quiero que la verdad salga a la luz. Sin manipulaciones. Sin encubrimientos. Brielle exhaló temblorosamente. Está bien. Está bien. Puedo ayudar con eso. Maya también. Una nueva oleada de gratitud me invadió, agridulce y dolorosa. Había pasado tanto tiempo pensando que estaba solo entre los escombros. Pero quizá no. Quizá, solo quizá, aún hubiera gente dispuesta a acompañarme en el fuego. Quedamos en vernos esa misma tarde. Maya lo había recopilado todo, testimonios, capturas de pantalla, cronologías. Era meticulosa, con el instinto agudizado por años de navegar por los campos minados de la sociedad. Cuando nos sentamos en su pequeño y desordenado apartamento, lo puso todo sobre la mesa de centro como si fuera una prueba en un tribunal. Aquí está la cronología de Savannah, dijo, tocando un fajo de papeles. Y aquí está todo lo que encontramos sobre los demás. Diferentes mujeres. El mismo patrón. Bombardeo amoroso. Aislamiento. Engaño. Mentiras. Evitando el fantasma. Hojeé los archivos, con el estómago endurecido. No era solo traición. Era una patología. No le importa a quien lastima, murmuré. Maya asintió con tristeza. Es tan encantador que te hace pensar que es amor. Hasta que termina contigo. Me recosté, pasándome una mano por la cara. Todo estaba allí, expuesto en blanco y negro. El verdadero legado de Brendan. No el niño mimado. No era el arquitecto de los sueños. Solo un hombre que se alimentaba de la admiración, que vació a sus seres queridos hasta dejarlos en ruinas. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Maya con dulzura. Podemos filtrarlo. Anónimamente. Nunca tendrás que poner tu nombre. Volví a mirar los archivos. Las vidas que Brendan había desarraigado sin pensarlo dos veces. El desastre que dejó atrás. Siempre avanzando antes de que se calme el polvo. No, dije en voz baja. Nada de filtraciones anónimas. Nada de juegos. Brielle me miró parpadeando, sorprendida. ¿Estás segura? Estoy segura. Los miré a los ojos, firmes. Si la verdad sale a la luz, sale de la manera correcta. Basta de esconderse. Basta de medias verdades. Ambos asintieron. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo sólido bajo mis pies. Pasamos las siguientes horas elaborando estrategias. Cómo presentar la información con claridad y honestidad. Cómo asegurarnos de que no se distorsionara y se convirtiera en una campaña de desprestigio. No se trataba de venganza. Se trataba de claridad. De proteger a la próxima persona que pudiera tropezar con Brendan, ciega y confiada. Para cuando salí del apartamento de Maya, el sol ya estaba poniéndose, proyectando largas sombras sobre las calles de la ciudad. Caminé despacio, respirando el aire fresco, sintiendo cómo el cambio interior se acentuaba. Ya no era ira. Ni siquiera era dolor. Era desapego. Era aceptación. Brendan había tomado sus decisiones. Ahora tendría que asumir las consecuencias. Metí las manos en los bolsillos de la chaqueta y doblé la esquina hacia mi edificio, con una leve y sombría sonrisa en los labios. Desenterrar la podredumbre no fue agradable, pero era necesario, y ya no le tenía miedo al desorden. Las grietas no tardaron en convertirse en un colapso total.
En una semana, la vida de Brendan, su vida cuidadosamente cuidada y pulida con tanto esfuerzo, empezó a desmoronarse ante la vista del público. Empezó pequeño, como suele ocurrir con estas cosas. Un cliente por aquí. Un rumor por allá. Pequeñas grietas en la superficie brillante que había construido durante años. Pero una vez que la verdad se difundió, se extendió como el fuego por los campos áridos. El primer artículo se publicó un martes por la mañana. Brendan Harmon Architecture se enfrenta al escrutinio en medio de un escándalo. Escondido en la sección de negocios, sí. Pero estaba ahí. Planteando dudas sobre la ética personal de Brendan y lo que esto decía de la firma que dirigía. Los inversores no necesitaban mucho más. La mitad de ellos huyeron en cuestión de días, alegando preocupación por la estabilidad del liderazgo y el riesgo para la imagen pública. En el lenguaje corporativo, no queremos que su escándalo nos afecte. Para el jueves, el padre de Lily, Charles Harmon, el mismo hombre que prácticamente había adoptado a Brendan en la familia como a un segundo hijo, emitió un comunicado de prensa frío y cuidadosamente redactado en el que retiraba todas las inversiones y asociaciones futuras con la empresa de Brendan. El subtexto no podría haber sido más fuerte ni aunque lo hubiera gritado por un megáfono. Brendan Reid era tóxico ahora. Indigno de confianza. Desempleable. Lo observé desde la distancia, sintiéndome extrañamente distante, como un hombre parado en la orilla viendo hundirse bajo las olas un barco en el que una vez confió. No me regodeé. No brindé por su caída. Simplemente observé cómo el castillo de naipes se derrumbaba, capa por capa. Lily solicitó la anulación apenas 2 meses después de la boda que nunca se celebró. Los documentos circularon por internet, alguien los filtró, naturalmente, bajo el pretexto de la anulación. Había escrito 2 palabras devastadoras, un engaño irreconciliable. Savannah intentó contactarme casi al mismo tiempo. Primero fue un mensaje de texto, incoherente, con errores tipográficos, de esos que envías cuando vas por la mitad de una botella de vino barato y te arrepientes. Luego, mensajes de voz. Largos y divagantes monólogos donde oscilaba entre la disculpa y la acusación. Cometí errores, Nolan. Dios mío, lo sé. Pero tienes que entenderlo. No se trataba solo de Brendan. Me sentía sola. Nunca estabas en casa. ¿Mike? Su voz se quebraba cada vez, como si aún no supiera cómo hablar del niño que había abandonado mucho antes de que diera su último aliento. Nunca respondí. Escuché cada mensaje una vez y luego lo borré. Dejarla entrar de nuevo, aunque me diera pena, aunque compartiera el dolor, sería como coser una herida de bala con telarañas. No aguantaría. Solo se infectaría. Ella no se detuvo. Días después, otro mensaje de voz. Más duro esta vez. ¿Te crees mejor que yo ahora? ¿Te crees una especie de mártir? Estabas tan destrozado como yo, Nolan. Simplemente le pegaste mejor. Quizás tenía razón en algunos aspectos. Quizás me había roto. Pero a diferencia de ella, no intenté llenar el vacío con traición. Bloqueé su número después de eso. Mike merecía más que unos padres que alimentaban su dolor con excusas. Pasé mis días reconstruyendo lo que quedaba de mi vida. No fue glamuroso. No fue rápido. Pero era real. Empecé con poco. Reuniones con Maya sobre la startup inmobiliaria. Cenas informales con Brielle y su prometido. Arreglé la bisagra rota de la puerta de mi apartamento. Cambié las bombillas fundidas de la luz del pasillo. Limpié el armario de Mike. No lo borré, sino que lo organicé para honrar su memoria en lugar de atraparlo en polvo y tristeza. Cada pequeño gesto era una especie de oración, una forma de decir, sigo aquí. Sigo intentándolo. Una noche, mientras revisaba una caja de fotos antiguas, encontré una foto de Mike en su 3er cumpleaños. Tenía la cara cubierta de glaseado de chocolate. El casco de bombero de plástico le caía torcido, sonriendo tan abiertamente que parecía que todo su cuerpo sonreía. Me senté en el suelo, mirando la foto, con un dolor agudo y agudo en el pecho. Dejé que las lágrimas brotaran esta vez. No luché contra ellos. No los reprimí. Dejé que me inundaran, limpios y vigorizantes. Esto era dolor.
Esto era amor. Esto era lo que significaba sobrevivir. Mientras tanto, Brendan se desmoronaba en tiempo real. Cada vez que revisaba las noticias, lo cual no era frecuente, aparecía otro titular, otro contrato perdido, otro cliente que rompía lazos. Intentó disculparse públicamente a través de su agencia de relaciones públicas, pero le salió el tiro por la culata. Demasiado preconcebido. Demasiado vacío. El mundo ya había dejado de perdonar a los mentirosos encantadores. Ahora, querían autenticidad. Redención ganada, no comprada. Y Brendan no sabía cómo dársela. También intentó contactarme una vez. Un solo correo, atorado en mi bandeja de entrada como una mina terrestre. Asunto, ¿podemos hablar? Sin cuerpo. Ninguna explicación. Solo una herida abierta a mis pies. No respondí. Hay cosas de las que no se puede volver atrás. Hay traiciones tan completas que queman el puente, el río que hay debajo y el suelo mismo a ambos lados. Que construya su disculpa sobre cenizas en otro lugar. Estaba ocupado sentando las bases. A finales de mes, Reid y Hartman anunciaron una reestructuración de la dirección. El nombre de Brendan desapareció del sitio web en cuestión de días. Se rumorea que huyó de Boston por completo, desapareciendo como una sombra al amanecer. Bien. Que se escape. Que pasara el resto de su vida mirando por encima del hombro, preguntándose cuándo se derrumbaría la siguiente parte de su imperio. En cuanto a mí, ya no volvería la vista atrás. Había sobrevivido a la peor noche de mi vida. Había sobrevivido a la peor traición. Y seguía de pie, quizá un poco marcado, quizá un poco más lento para confiar, pero de pie al fin y al cabo. El aire de la mañana era tan fresco que picaba, ese frío que se colaba por la chaqueta y se te metía en los huesos. No me importó. De alguna manera, se sentía sincero, el frío lo despojaba todo de lo real. Me quedé de pie al borde del pequeño cementerio, escondido en la parte trasera de la iglesia de San Agustín, con el coche de juguete favorito de Mike firmemente aferrado en la mano. Ya estaba desgastada y lisa, con la pintura roja desconchada por cientos de pequeños golpes contra los azulejos de la cocina y las mesas de centro. Recorrí su curva distraídamente con el pulgar mientras caminaba entre las filas de lápidas, cada uno un silencioso testimonio de las personas que habíamos amado y perdido. La tumba de Mike estaba cerca de la pared del fondo, bajo un roble delgado que siempre perdía las hojas pronto, como si ni siquiera el árbol pudiera soportar el peso de aguantar demasiado tiempo. Me detuve a pocos metros, con la respiración entrecortada en el aire frío y el corazón latiéndome lenta y firmemente. La lápida era sencilla, justo como la había deseado, su nombre, sus fechas de nacimiento y muerte, y una sola línea debajo: fuiste amado sin medida. Me agaché y coloqué el coche de juguete con cuidado al pie de la lápida. Durante un largo rato, me quedé allí sentado, con el silencio envolviéndome como una segunda piel. Sin gente. Sin cámaras. Nada de juicios susurrantes. Solo mi hijo y yo, y el cielo abierto sobre nosotros. Oye, Mike, dije con la voz áspera, como si me hubiera quedado grabada en los bordes de viejas heridas que nunca sanarían del todo. Te traje tu favorito. ¿Recuerdas cómo corrías con él por el suelo de la sala? ¿Cómo hacías ese chirrido cada vez que tomabas una curva demasiado rápido? Sonreí, el recuerdo tan vívido que casi podía oírlo, la risita aguda que siempre le seguía, como todo su cuerpo se contoneaba de alegría. Me golpeó en el pecho como un martillo, agudo y brillante, pero esta vez no me derribó. Me sostuvo. Te extraño, dije simplemente. Nada de poesía. Sin pretensiones. Solo la verdad, tan cruda y pura como el aire frío que llena mis pulmones. Te extraño cada día. Un cuervo graznó desde lo alto, su áspero graznido quebraba el silencio. Incliné la cabeza hacia atrás, observándolo dar una vuelta antes de desaparecer tras los árboles. La vida seguía su curso. Incluso los que se quedaron atrás finalmente aprendieron a respirar de nuevo. De alguna manera, extendí la mano y aparté algunas hojas sueltas de la piedra. Mis dedos estaban entumecidos pero firmes. Las cosas han estado complicadas, lo admito. Probablemente ya lo sepas. Siempre fuiste el listo entre nosotros. Me reí entre dientes, con un sonido frágil pero real. Pero lo logré,
chaval. Por fin dejé de fingir que todo estaba bien. Dejé de dejar que contaran nuestra historia. El viento arreció, agitando las ramas desnudas en lo alto. Cerré los ojos un instante, dejando que el sonido me inundara. No era la voz de Maike. No fue una señal mágica. Pero fue suficiente. Lo suficiente para sentir que seguía formando parte de este mundo, que seguía entretejido en la trama de mis días de una forma que ninguna traición podría romper jamás. Voy a mejorar, dije, mi voz apenas era más que un susurro. Por ti. Por mí. Voy a vivir una vida de la que te sientas orgulloso. Una vida construida sobre la verdad, no sobre mentiras y delirios. Esas palabras se sintieron como una promesa grabada en mis huesos. Me quedé allí un rato más, hablando de cosas sin importancia, de Brielle y Maya y del nuevo negocio que intentábamos montar. De cómo se veía la ciudad en otoño, dorada, frágil y hermosa, de una forma que te rompía el corazón si lo permitías. Le hablé de la pequeña librería que encontré en la calle Charles, la de los estantes torcidos y el gato viejo y gruñón que dormía en el mostrador. Sobre cómo por fin dormí toda la noche varias veces el mes pasado sin despertarme sobresaltada por el pitido de las máquinas en mis sueños. Se lo conté todo. Porque se lo merecía. Porque en el fondo, necesitaba que lo supiera. Cuando el sol finalmente atravesó las nubes grises, pintando largas franjas de luz sobre el suelo, me levanté lentamente, sacudiéndome la tierra de las rodillas. Apoyé la mano plana sobre la piedra fría una última vez, cerrando los ojos. Te amo, Maike, dije. Siempre lo haré. Y luego me di la vuelta y me alejé. No porque lo dejara atrás, sino porque llevarlo adelante significaba no quedarme quieto. Mientras regresaba a la puerta principal, mi teléfono vibró en el bolsillo. Lo ignoré. Fuera lo que fuese, podía esperar. Hoy no se trataba del ruido. No se trataba de las consecuencias, ni del futuro, ni de las incesantes exigencias de un mundo que siempre ansiaba algo más. Hoy se trataba de recordar quién era, quién había sido y en quién finalmente me estaba convirtiendo. El viento me envolvió al pisar la acera, fría, limpia y llena de posibilidades. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo se asentaba en mi interior. No el peso pesado y sofocante del dolor, sino algo más ligero. Algo que se sentía casi como esperanza. Metí las manos en los bolsillos de la chaqueta, entrecerrando los ojos ante el pálido sol otoñal. A ver qué sigue, amigo, murmuré. Y lo decía en serio. Porque este era el comienzo, no del olvido, sino del homenaje. De vivir de una manera que convertía cada pieza rota en algo más fuerte, algo que valiera la pena construir, algo real. Llegó un jueves por la noche, la última llamada que sabía que era inevitable, pero que esperaba que nunca llegara. Acababa de llegar a casa después de un largo día ayudando a Maya y Brielle a montar la nueva oficina de la startup. Una vieja panadería convertida en una sede improvisada con pintura descascarada. Una puerta principal que no se movía y el coraje justo para que pareciera el comienzo de algo bueno. Estaba cansado, terriblemente cansado. De ese cansancio que te cala los huesos y te tira al sofá antes de siquiera pensar en preparar la cena. El teléfono vibró en la mesa de centro, su pantalla iluminando la sala en penumbra. Al principio ni siquiera lo miré, pensando que era otro de los mensajes nocturnos de Brielle recordándome que trajera sillas extra mañana o alguna noticia que no me interesaba. Pero cuando el zumbido no paraba, primero la llamada, luego la notificación del buzón de voz, finalmente contesté. Número desconocido. Lo miré un momento, con el pulgar sobre la pantalla. Ya lo sabía. Hay cosas que se sienten en las entrañas antes de que el cerebro las entienda. En contra de mi buen juicio, le di play al buzón de voz. La voz de Brendan llenó la habitación, áspera y tensa, como la de un hombre que intenta escalar un precipicio que no debería haber escalado. Nolan, soy yo. Mira, sé que probablemente no quieras saber nada de mí. Lo entiendo. Lo arruiné. Dios, la arruiné. Entonces se rió, un sonido hueco y roto que me erizó el vello de los brazos. Lo perdí todo. Lily se fue. La empresa es un chiste. La mitad de la gente que creía amiga ni siquiera contesta mis llamadas. Yo sí. Se quedó en silencio por un momento, respirando con dificultad contra el auricular,
Como si le costara encontrar las palabras. No te pido que me perdones. No soy tan estúpido como para pensar que eso está sobre la mesa. Solo, no sé. Supongo que solo quería decirte que sigues siendo mi hermano. No importa lo que haya pasado. No importa lo mal que la haya fastidiado. Otra respiración entrecortada. Te extraño, hombre. Nos extraño. Te extraño, antes de que todo se volviera tan caótico. Podemos solucionar esto. Podemos arreglarlo. Por favor. Solo llámame. El buzón de voz terminó con un suave clic, dejando el apartamento en un silencio insoportable. Me quedé allí sentado, mirando el teléfono en mi mano, sin sentir absolutamente nada. Ninguna oleada de ira. Ninguna punzada de traición. Solo una calma inquietante y vacía. Hace mucho tiempo, una llamada así me habría destrozado. Antes, lo habría dejado todo, me habría unido a él. Habría creído que el amor y la sangre bastaban para arreglarlo todo. Habría asumido la culpa que él no podía soportar, habría cargado con la carga que él se negaba a asumir. Habría hecho el papel del hermano que perdona, porque así es como me habían enseñado a creer que era la lealtad. Pero ya no. Algunas traiciones eran demasiado completas. Algunas heridas ya no sangraban porque ya se habían convertido en tejido cicatricial. Ni siquiera tuve que pensarlo. Borré el mensaje de voz. No lo escuché 2 veces. Sin vacilar. Sin enviarle el mensaje a Brielle ni a Maya para preguntarles qué debían hacer. No necesitaba el permiso de nadie para proteger mi paz. La familia no excusaba la traición. La sangre no excusaba el puñal en mi espalda. Me recosté en el sofá, exhalando lentamente, sintiendo el peso de esa última despedida sobre mí como una manta. No es pesado. No es sofocante. Es definitivo. Ya no estaba enojada con Brendan. Eso era lo más extraño. No estaba furiosa, ni ansiosa, ni desesperada por hacerle entender el dolor que le había causado. No necesitaba nada de él. Ni una disculpa. Ni una explicación. Ni siquiera su arrepentimiento. Podría quedárselo. Podría quedárselo todo. Tomé el control remoto y encendí la televisión, dejando que una charla absurda de comedia llenara la habitación. En realidad no estaba mirando. Simplemente dejaba que la vida vibrara a mi alrededor, un suave recordatorio de que seguía avanzando. Te aferraras al pasado o no. Por costumbre, volví a mirar mi teléfono, casi esperando otro mensaje, otro intento desesperado de romper el hilo que nos unía. Pero la pantalla seguía apagada. ¿Bien? Esa atadura se había cortado por completo. Pensé en Mike, en cómo me agarraba la mano con tanta fuerza al cruzar la calle, confiando en que lo protegería. Pensé en esa confianza ahora, no como un peso, sino como una brújula. Un camino a seguir. Mike había confiado en mí para protegerlo. Incluso ahora, confiaba en mí para protegerme. Elegir mejor. Vivir mejor. Me levanté del sofá, estiré la rigidez de mis extremidades y me acerqué a la ventana. La ciudad se extendía bajo mis pies, resplandeciente e inquieta. En algún lugar, Brendan probablemente estaba sentado en un bar, arrepintiéndose de otro arrepentimiento que no sabía cómo afrontar. O tal vez ya estaba empacando sus cosas, huyendo de las ruinas que él mismo había creado. No importaba. Su historia ya no era mía. Apreté la frente contra el cristal frío y cerré los ojos un instante, dejando que la calma se filtrara en las zonas que aún sentía sensibles y sensibles. Esta fue la última llamada. No solo de él. Del pasado. De la vida que creía que compartíamos. De la ilusión de que el amor solo bastaba para sobrevivir a la traición. Abrí los ojos de nuevo, contemplando la vasta y desordenada extensión de la ciudad que aún llamaba hogar. Mi casa. Mi vida. Inconclusa. Imperfecto. Y por fin mío. Me aparté de la ventana, dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa y me fui a la cama, dejando que la noche se llevara las palabras de Brendan. Algunas cosas no merecían respuesta. Algunas no necesitaban cierre. A veces, la supervivencia era el cierre. Y sobreviví.
Empezar de nuevo no se consigue con una banda de música ni con un momento grandioso y cinematográfico donde la música sube de volumen y te adentras con seguridad en tu nueva vida. Es más tranquilo que eso. Más pequeño. Te despiertas una mañana. Te das cuenta de que ya no llevas la misma piedra en el pecho y decides hacer algo bueno con el día que tienes por delante. Lo repites al día siguiente. Y el siguiente. Hasta que, poco a poco, las piezas empiezan a encajar en algo parecido a una vida. Así fue para mí. Una mañana me encontré frente a la pequeña oficina de Maya, antes una panadería, que aún olía ligeramente a harina y sueños, con una gran caja de material de oficina barato bajo un brazo y un auténtico propósito bajo el otro. Hola, compañero. Maya sonrió, abriendo aún más la puerta chirriante. La campanilla de latón que había encima tintineaba. ¿Listo para construir un imperio? Reí, sintiendo el sonido más ligero que en meses. Empecemos con una conexión Wi-Fi estable. El imperio puede venir después. Dentro, el lugar era un caos. Escritorios rescatados de ventas de garaje. Sillas de segunda mano que se tambaleaban si te inclinabas demasiado. Una cafetera más vieja que cualquiera de nosotros, chisporroteando valientemente en un rincón. Y, aún así, se sentía bien. Se sentía real. Sin mentiras brillantes ni máscaras pulidas. Solo trabajo honesto, comienzos honestos. Pasamos la mañana desempacando, instalando routers, discutiendo sobre qué paredes pintar y cuáles dejar con un encantador toque vintage. Brielle llegó alrededor del mediodía con pizza, balanceando las cajas grasientas en una mano y una botella de vino barato en la otra. Si vamos a sufrir, declaró, cerrando la puerta de una patada, lo haremos como es debido. Comimos con las piernas cruzadas en el suelo, los tres, riéndonos con rebanadas de pepperoni que se curvaban en los bordes y un vino que sabía a arrepentimiento. Sin pretensiones. Sin conversaciones cautelosas, yendo de puntillas sobre el pasado. Una camaradería desordenada, imperfecta y hermosa. En un momento dado, me recosté contra la pared de ladrillos, viendo a Brielle y Maya discutir sobre qué lista de Spotify usar como banda sonora de la oficina. Y lo comprendí. Era el momento. No la vida ostentosa que alguna vez creí querer, construida alrededor de cócteles y revistas. Pero algo mejor. Algo sólido. Una base, no una fachada. Más tarde, cuando la pizza estaba fría y la botella de vino vacía, Maya alzó su vaso de papel hacia mí. Por nuevos comienzos, dijo, yo brillaba. Brielle chocó su taza con la mía. Por la familia que aparece cuando importa. Ambas me miraron entonces, esperando. Dudé medio segundo y luego levanté mi taza. A la verdad, dije. No importa lo sucio que esté. Bebimos, y la risa que siguió no fue hueca ni forzada. Fue real, resonando en las paredes desnudas, llenando los espacios vacíos dentro de mí que ni siquiera sabía que aún esperaban ser llenados. Durante las siguientes semanas, la pequeña oficina se convirtió en algo tangible. Firmamos nuestras primeras propiedades. Cerramos nuestras primeras ventas. Nada del otro mundo. Casas para empezar, casas para reformar, departamentos que necesitaban cariño. Pero cada compra era un ladrillo en la nueva vida que estábamos construyendo. Y yo también estaba cambiando. Volví a correr, algo que no hacía desde que la enfermedad de Maike me devoró la rutina. Llamé a mi madre, no para discutir ni revivir viejas heridas, sino para decirle, simplemente, que estaba bien y que no necesitaba nada. Un límite, trazado con suavidad pero firmeza. Dije que sí cuando Maya me arrastraba a las noches de trivia en el pub de la calle, aunque se me daba fatal responder a cualquier cosa que no fuera geografía y datos curiosos de películas de los 90. Dejé que Brielle me convenciera para que la ayudara a adoptar un gato tuerto del refugio, un criaturito gruñón llamado Capitán que decidió de inmediato que yo era su humano y que nadie más importaba. No borré el pasado. No pretendí que Maike no hubiera existido, ni que Savannah y Brendan no me hubieran roto algo fundamental. Llevo esas verdades conmigo, siempre. Pero ya no eran un peso. Eran parte del andamiaje. Parte de la razón por la que ahora me mantenía más erguido, más firme. Un viernes por la noche, después de otro largo día lleno de mal café y buenos contratos, Maya cerró la oficina con llave y me dio un codazo. Pizza,
preguntó. Me reí. ¿Es siquiera una pregunta? Compramos una pizza en el restaurante de la esquina. La llevamos a la oficina y nos sentamos en el tejado bajo las estrellas. La ciudad se extendía a nuestro alrededor, vibrante, viva, llena de historias aún en desarrollo. Eres diferente, ¿sabes?, dijo Maya después de un rato, picoteando su corteza. Sí. Di un mordisco, masticando pensativo. ¿Una diferencia agradable? ¿O una diferencia aterradora? Sonrió, suave y sincera. La clase de diferencia que ocurre cuando dejas de sangrar por personas que nunca se molestaron en traerte una venda. Tragué saliva con fuerza para contener el nudo que se me formó en la garganta. De todo lo que había perdido, quizá eso era lo más importante que había recuperado, a mí misma. Marcada, sí. Pero más fuerte. Más sabio. Aún en pie. Todavía tengo esperanza. Todavía estoy lista para construir algo nuevo. Creo que Mike estaría orgulloso de ti, dijo Maya en voz baja, casi como una confesión. Eché la cabeza hacia atrás, mirando las estrellas. Eso espero, dije. De verdad que lo espero. El viento nos azotaba, fresco y constante, como si la ciudad misma respirara con nosotros. Cerré los ojos, dejando que el momento se asentara en mi interior. Esto era empezar de nuevo. No con fanfarrias ni fuegos artificiales. Sino con pizza, risas, vino barato y amigos que se quedaron cuando el mundo entero se derrumbó. Así se reconstruye una vida. Una pieza honesta a la vez. Ocurrió una noche, meses después, casi por casualidad. No estaba planeando una gran peregrinación ni buscando un cierre como quien escarba entre las cenizas con la esperanza de encontrar oro. Volví a casa caminando después de una reunión tardía con un cliente, con la ciudad bullendo a mi alrededor, las farolas tiñendo las aceras de dorado. El aire de principios de invierno era tan fuerte que me ajusté la chaqueta. Me sentí bien, de verdad. Como todo había sido últimamente, doblé una esquina por costumbre, siguiendo una ruta que no había tomado en mucho tiempo. Y allí estaba, el Hotel Granasford, reluciendo bajo las luces de la ciudad como una reliquia intacta de una vida que apenas reconocía. Sus columnas de mármol, sus pesadas puertas de cristal, sus lámparas de araña brillando en el vestíbulo, todo seguía en pie como si nada hubiera pasado. Pero algo sí. Me detuve al otro lado de la calle, con las manos metidas en los bolsillos, estudiando el edificio como se estudia algo que antes significaba todo para uno, pero que ahora apenas te conmueve. No había ira apretando mis puños. Ningún dolor me subía como una marea a la garganta. Solo una curiosidad tenue y distante. El Granasford aún intentaba lucir su corona con orgullo. Los invitados salieron a la escalera con brillantes vestidos y esmokines negros, riendo y posando para fotos bajo el toldo. Los coches estaban parados junto a la acera, los aparcacoches corrían a abrir las puertas. Fue una velada perfecta en un mundo construido sobre las apariencias. Pero el hechizo se rompió. Para mí, se rompió la noche en que Brendan intentó brillar bajo los reflectores creados por mi desamor. Cuando Lily gritó, el champán cayó al suelo y el sacerdote salió sin decir palabra. No fue solo la boda la que terminó. Era el mito de la familia perfecta. El mito de que la lealtad sin respeto bastaba. Que la sangre sola era más espesa que la traición. Cambié de postura, viendo a una joven pareja salir del hotel a trompicones, riendo a carcajadas, abrazados en el frío. Bien por ellos. Espero que hayan encontrado algo auténtico en toda esa chispa. No odiaba a Granasford. No odiaba a Brendan. Ni a Savannah. O incluso la versión de mí mismo que una vez se quedó paralizado en una mesa, intentando que un vaso de whisky no se le resbalara de la mano sudorosa. Simplemente ya no necesitaba nada de eso. Al otro lado de la ciudad, el nombre de Brendan había desaparecido de las redes sociales. Se acabaron los artículos de moda en revistas de arquitectura. Se acabaron las galas benéficas con el brazo envuelto con naturalidad alrededor de la hija de alguien. Se había quedado en silencio, como quien se retira de una guerra perdida, pero demasiado orgulloso para admitir que la empezó. La gente había seguido adelante sin él. La ciudad misma lo había ignorado como un recuerdo demasiado incómodo para lamentar. Eso me aterraba, que el mundo pudiera olvidarlo tan fácilmente.
Ahora entendía que era cuestión de supervivencia. A veces, olvidar no era traición. A veces, era compasión. Respiré hondo, sintiendo el frío penetrar mis pulmones, claro y agudo. Ya no pertenecía aquí. No a este lado de la calle. No estaba congelado en el pasado. Ahora tenía una nueva vida, forjada con honestidad y pequeños comienzos. Tenía un negocio que me enorgullecía. Amigos que siempre estaban ahí. Una familia que no exigía mi silencio a cambio de amor. Y tenía a Maike. No como antes. No en risitas nocturnas ni en dedos pegajosos aferrándome la mano. Sino en las formas silenciosas que importaban aún más. En la fuerza que había adquirido al sobrevivirlo. En el amor que aún ardía, firme y seguro, sin importar cuántas temporadas pasaran sin él. Sonreí levemente, una sonrisa sincera, de esas que no parecían partirme la cara en dos. Eché un último vistazo al majestuoso Ashford, sus ventanas relucientes, sus mentiras pulidas, sus promesas vacías. Entonces me di la vuelta. No me apresuré. No miré hacia atrás como quien duda de su decisión. Simplemente caminé hacia adelante, dejando que la ciudad me absorbiera, mis pasos firmes sobre la acera agrietada. Pasé junto al hotel. Pasé junto a las traiciones. Más allá de las ilusiones rotas y el peso de un pasado que ya no me pertenecía. Cada paso era una promesa. Construiría algo mejor. Algo real. Encontraría alegría en las pequeñas cosas, risas con vino barato, la satisfacción de cerrar un trato basado en la confianza, el consuelo de los amigos que se quedaron cuando se calmó el polvo. Honraría a Maike viviendo plenamente, no siendo un monumento a lo perdido. Volvería a amar algún día, no porque necesitara reparar un agujero en mi interior, sino porque había aprendido que el amor verdadero no exige silencio. No exige sacrificio sin recompensa. Nace de la honestidad, regado por el respeto. La ciudad se extendía ante mí, desordenada, ruidosa y llena de vida. Y por primera vez en mucho tiempo, no tuve miedo de enfrentarla. Seguí caminando. Hacia el ruido. Hacia lo desconocido. Hacia una vida que por fin me enorgullecía llamar mía.